Los mexicanos Mayan Oliver, Mariana Arceo y Manuel Padilla participarán en la final de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno que se realizará en Japón, evento encaminado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El evento japonés reunirá a 72 pentatletas, 36 en cada rama en la sede de los Juegos Olímpicos. El tenista mexicano Santiago González vio rota la racha que lo llevó a conquistar 2 títulos en semanas seguidas al ser eliminado en la primera ronda del torneo ATP de Antalya, Turquía. González y el pakistaní Aizam ul Haq fueron superados en 1 hora y media en 2 sets por el eslovaco Filip Polasek y el croata Ivan Dodic por parciales de 7-6, 7-4 y 6-4. El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández reveló a través de su canal de YouTube que acordó con su actual equipo, el West Ham United, la salida del cuadro inglés en este verano. Sin embargo, aclaró que aún cuenta con contrato por 1 año más, situación que lo haría quedarse con los Hammers en caso de no encontrar acomodo en otro club. El Comité Olímpico Internacional acordó incluir provisionalmente al breakdance, el skateboarding, la escalada deportiva y el surf en el programa deportivo de los Juegos de París 2024. La propuesta de los 4 deportes incluye a 248 atletas que entrarán dentro de la cuota de 10.500 atletas con el mismo número de mujeres y hombres. Jesús Arias, 21 Noticias.